el obispo Guízar y Valencia mantuvo especial atención en que el pueblo de Dios estuviera guiado por buenos pastores. Ya el santo había vislumbrado la ausencia y pérdida de vocaciones. Jóvenes que podrían aportar sus talentos para el bien de la humanidad, perdidos por las inequidades mundanas. Por una parte, el problema de las vocaciones puede estar en la poca seriedad en las familias cristianas. Si no hay familias cristianas, no va a haber quien sienta el llamado a la vida consagrada, sea religiosa o sea sacerdote. En el otro lado, por lo que compete a nosotros, también el saber atraer con el ministerio sacerdotal a los jóvenes para que también consagren su vida. Y en eso asumo mi responsabilidad. Yo recuerdo en mi experiencia personal que el entrar al seminario era porque tú veías un modo de ser del pastor, del sacerdote, en todo el sentido de la palabra, ¿no? De aquellos que conocen a su comunidad, que conocen a los fieles, la manera como celebraba la Eucaristía, ese imán que tenían los sacerdotes. Tal como Rafael Guízar atraía multitudes, él tuvo siempre presente que los consagrados, siguiendo un camino más estrecho, deben observar una condición de vida acorde y congruente con sus votos, ya que en su entrega y sacrificio estimulan a la comunidad. De una manera muy especial, se fijó en el sacerdote que por medio del sacramento del orden actúa in persona Christi. Esto significa, se conduce como Cristo mismo, nuestro Señor y sumo sacerdote ante Dios Padre. Actuar in persona Christi, sin que esto deje una huella dentro del presbítero, sería una contradicción, pues no podría ser instrumento y mediación de amor y misericordia sin convertirse él mismo en misericordia y amor. De ahí la importancia en la actividad episcopal de Monseñor Guízar para con sus clérigos, con quienes mantuvo una estrecha relación, siguiendo muy de cerca su trabajo apostólico, exigiendo de ellos solo lo mejor. Casi nada. Lo que San Rafael Guízar pedía de los sacerdotes es que fueran santos. Constantemente en sus cartas, en sus recomendaciones, no faltaba esa frase. El estar pendiente de que esté realmente haciendo lo que le corresponde, el llamarle en algunos términos y a veces fuerte la atención a alguien que deja de ejercer su ministerio por dedicarse a otras cosas, ¿no? Santifíquese diariamente. San Rafael Guízar advirtió que un mal sacerdote puede perder infinidad de almas. Por eso su exigencia y ocupación para inculcar entre los presbíteros el deseo constante de querer ser santos. Creo que mucho de la falta de compromiso o del espíritu de servicio es el ir dejando las cosas que son indispensables en la vida del sacerdote, que es celebrar adecuadamente los sacramentos, la Eucaristía, la confesión y el apego a la oración personal. Cuando hay esa contemplación de Dios en la oración, cuando hay esa celebración llena de devoción, de piedad de la Eucaristía, pues lo único que te queda sería entregarte en el servicio a tus hermanos. Para que un sacerdote sea la sal de la tierra y la luz del mundo, resulta esencial su etapa de formación. Monseñor Guízar solía decir que a un obispo le puede faltar mitra, báculo, anillo y hasta catedral, pero no le puede faltar el seminario. Hay una propuesta en torno a San Rafael Guízar de nombrarlo patrono de los seminarios, al menos para México. ¿Por qué? Porque él fue un obispo formador de sacerdotes. Luego de sus dos grandes devociones, su preocupación pastoral era tener un seminario. Sin seminario no hay sacerdotes, y sin sacerdotes no hay vida cristiana, en el hecho de que formando sacerdotes formaba pastores que pudieran conducir a los fieles a la vida en Cristo. Por lo tanto, San Rafael Guízar se lanzó al rescate y promoción del seminario.
que había sido cerrado en Veracruz por la persecución religiosa de los carrancistas, que él reabrió con mucho éxito aquí en Jalapa y llegó a tener más de 300 alumnos. Dotó al seminario de un claustro de maestros excelente. Compró pianos, máquinas de escribir. Bueno, lo puso de lujo, pero poco le duró el gusto. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles promovió la reglamentación del artículo 130 de la Constitución, que tenía un claro sesgo anticatólico, negando la personalidad jurídica a las iglesias, subordinándolas a fuertes controles por parte del Estado, prohibiendo la participación del clero en política y privándolos de poseer bienes raíces. La Ley Calles, como se le conoció, radicalizó a los actores sociales del país y promovió un movimiento que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos con peligro de un cisma. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno. El Papa Pío XI levantó su voz paternal para defender a la nación perseguida y dolorosamente ordenó, por el bien de todos, la suspensión de cultos y cierre de los templos. El obispo veracruzano lloró como nunca, pero acató la disposición. Que cierren las puertas de la Catedral de Jalapa y de todas las parroquias y capillas. No hubo misa en los oratorios y las campanas se enmudecieron. Sin embargo, el decreto papal también colmó de privilegios a los perseguidos. Todos los sacerdotes podían bautizar, confesar y asistir a matrimonios en cualquier lugar sin limitación alguna. Los fieles podían comulgar por su propia mano y llevar el viático a los enfermos. Cada día una herida. El cadáver del señor cura amaneció colgado de un árbol. Muchachos de 15 años apuñalados por el crimen de gritar «Viva Cristo Rey». Templos convertidos en cuarteles o establos. Imágenes usadas para tiro al blanco. Cálices para emborracharse. El canónigo que podía se disfrazaba de arriero y andando por los pueblos administraba los sacramentos. Otros saltaban las bardas de madrugada para decir la misa en casas particulares, una misa de 10 minutos reducida a los ritos esenciales. Mesas del comedor convertidas en altares de sacrificio. Los ánimos se caldearon, y en enero de 1927 empezó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos denominados cristeros, quienes creían pelear en legítima defensa contra una injusta tiranía. Los alzamientos comenzaron en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Luego se sumó casi la totalidad del centro del país y la península de Yucatán. La rebelión se extendió como una mancha de fuego y sangre por el territorio nacional. Algunas estimaciones ubican el número de muertos en más de 250,000 almas. El obispo Rafael pensó: ¿qué voy a hacer para salvar a mi diócesis y al seminario? Y una noche él les avisó a los alumnos: nos van a quitar el seminario. Mañana tenemos que salir. Nos vamos a México, donde alquiló 5 casas. A pesar de todas las circunstancias que vivió, mantuvo su seminario abierto. Porque otro podría decir, ¿no? Con la autoridad que tengo, una pequeña preparación y los ordenó sacerdotes, ¿no? Pero los quería santos, pero también bien capacitados, ¿no? El quinto obispo de Veracruz fue un verdadero padre con sus seminaristas. Buscó la manera de hacerlos pasar ratos agradables para amedrentar la zozobra causada por la persecución. Y sabía cómo relacionarse con los alumnos. Les hablaba de usted, y cuando tenía que corregir lo hacía con energía y llegaba hasta la expulsión. Pero también era un padre bondadoso que comprendía las fallas humanas y aprovechaba el material humano que tenía. Por ejemplo, elegía a los más fuertes, entre otros a uno que ahora vamos a iniciar su proceso de beatificación y canonización, el padre Juan Manuel Martín del Campo, que era un hombre alto, fornido. Se los llevaba al mercado de la Merced, a los más fortachones, para que fueran con él a comprar los víveres para el seminario y para los pobres.
La persecución religiosa en México tuvo como fin el exterminio sistemático de la Iglesia Católica. Los seminarios y casas de formación fueron los primeros en clausurarse. Fue el único seminario que estuvo abierto en México en tiempos de la persecución religiosa. Tenía alumnos de muchas diócesis para ayudar a otros obispos. No les cobraba a esos obispos ni un centavo. Y nunca le faltaba para su seminario. Él siempre confió en la providencia de Dios y enseñó a los fieles en Veracruz a tener un amor y una responsabilidad para el sostenimiento del seminario sin igual. Uno de los medios que usó era en todas las misiones la limosna que le daban para mi seminario, para sostener el seminario. Y era la niña de sus ojos. Todavía sigue habiendo personas que traen su despensa por cometido de San Rafael Guízar, ¿no? Que en su tiempo siempre decía, ¿no? Todo lo que hagas, por insignificante que sea, para la formación de mis sacerdotes, tendrá su recompensa en el cielo. Un padre que fue mi maestro me decía lo siguiente una vez: si mucho hizo Monseñor Guízar en la tierra por el seminario, más hace ahora desde el cielo. Nosotros en el Seminario Arquidiocesano de Jalapa vivimos de las rentas de San Rafael, porque esa imagen que él dejó sigue todavía enamorando a algunos a ingresar al seminario, a entregar la vida, a darle sentido al sacrificio, al servicio. Seguimos teniendo medios para sostener el seminario y el seminario en Jalapa sigue albergando alumnos de otras diócesis, como lo hacía en tiempos de San Rafael Guízar del seminario de Veracruz. San Rafael Guízar fue el prelado que más tiempo permaneció en territorio nacional ejerciendo su ministerio secretamente. A pesar de la difícil situación, se distinguió por ser un hombre de paz. Él amaba mucho a sus hermanos obispos y fue fiel y solidario con la jerarquía católica mexicana. Pero nunca estuvo de acuerdo, y en eso sí fue distinto en su pensar, en su sentir y actuar, a los obispos que sí se habían adherido a la guerra cristera. Nunca fue partidario de la toma de armas y no era de esa idea. Sencillamente su trabajo de pastor, no de defenderse por las armas. Él decía que la guerra fratricida nunca iba a ser la solución para lograr la libertad religiosa en México. A los obispos y a los sacerdotes les esperaba cualquiera de estos tres destinos: encierro, destierro o entierro. A salto de mata anduvo movilizando a 150 seminaristas por toda la Ciudad de México asegurando la continuidad de la iglesia. Como el gobierno no lograba encontrarlo, aprendieron a su sobrino el padre Benjamín Guízar, y con amenazas de muerte contra sus familiares, sacerdotes y seminaristas, pidieron la entrega del señor obispo. Fue cuando con una gran pena en el corazón tomó la triste decisión de abandonar por segunda vez su patria. Cuando le tocó a él el destierro, se internó a los Estados Unidos por el sur y fue a dar misiones a Austin, en la parroquia de Guadalupe, y luego pasa a San Antonio, Texas. Tanto que allí, para auxiliar a unos pobres, recibido por los padres oblatos de María, vendió un anillo pastoral muy fino, que ahora está en el museo aquí en Jalapa. De allí se pasa nuevamente a Cuba, ya como obispo, en una segunda estancia en Cuba. No pierde el tiempo nunca. Si a donde quiera que llega, pide hacer misiones. Una de las misiones a mí me llamó bastante la atención. Cuando él va a Colombia. Y allí da misiones de tal manera que se da un fenómeno religioso muy fuerte, registrado hasta por los diarios del tiempo, donde las damas de la alta sociedad bogotana
los hombres de la alta sociedad, confundidos con los pobres, llenaban la catedral para escuchar al misionero obispo mexicano, para confesarse con él, para recibir los sacramentos. Bueno, todo un movimiento religioso en Bogotá, donde enferma. Luego pasa a Guatemala y da misiones en Antigua, Guatemala, en Guatemala capital, en Quetzaltenango y en Canalitos.